Hola, buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Insisto, espero que estén bien, que todo salga bien ahorita con esto de la cuarentena, que estén siguiendo las recomendaciones, cuídense mucho. Bueno, en esta semana vamos a hablar de un tema muy importante, el de la presentación de los resultados de investigación, es decir, ya el reporte final de la tesis, cómo se hace. Bueno, hay autores que difieren en algunas cosas, en algunos detalles, y obviamente también nosotros pues tenemos nuestro propio formato, ¿no? En el Centro Universitario Tlacaelel. Entonces hay diferentes formas de redactar el informe de tesis, pero digamos que los autores van coincidiendo en algunas cosas, ¿no? Sí, también difieren, pero son detalles. En realidad las normas pues son más o menos las mismas, porque finalmente el reporte de tesis no es otra cosa más que el reflejo de los pasos a seguir del método científico. Entonces no tiene que haber grandes diferencias. Por ejemplo, sería extraño que una universidad o algún autor, algún metodólogo, no menciona el problema científico como una parte fundamental del reporte de tesis, o no mencionara los objetivos, o no mencionara la metodología. Sería raro, ¿no? Sería extraño. Entonces, difieren en detalles, en, digamos, su forma de interpretar la investigación. Algunos son más cualitativistas, otros son más cuantitativistas, pero al final de la historia, el reporte de tesis es el reflejo del método científico. Y el método científico en general, pues tiene las mismas características en todas partes. No hay mucha diferencia. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que nos dice Rojas Soriano. Vamos a tomar de referencia ese con guía para realizar investigaciones sociales. ¿Qué nos dice Rojas sobre el tesis? Bueno, en primer lugar, nos dice que uno de los capítulos o de las partes fundamentales del reporte es el de la discusión del problema con los elementos teóricos y conceptuales. Aquí Soriano pareciera que no hace una diferenciación entre lo que nosotros en el CUT le llamamos fundamentación teórica. Algunas otras universidades le llaman, o incluso hay una subdivisión del marco teórico con el estado de la cuestión. Bueno, cada universidad maneja estilos diferentes, pero nosotros a esa parte de la discusión teórica y conceptual de nuestro problema científico le llamamos fundamentación. Yo diría que ese es un título especial, ¿no? Puede ser que se haga un pequeño capítulo de fundamentación teórica, puede ser que nada más sea unas cuantas cuartillas y que forme parte de la fundamentación teórica del problema y después descripción del problema. Depende de los estilos de cada quien, ¿no? Pero la fundamentación teórica principalmente pues es la discusión de las teorías, la discusión de conceptos fundamentales de nuestra tesis, de nuestra acción, sustento científico, teórico, empírico, también un sustento filosófico al problema que estamos investigando o que tratamos de resolver a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, vamos a ver, el gobierno es un gobierno ineficaz. Lanzo un intento, vamos a decirlo así, de hipótesis. Bueno, es una afirmación, como tal necesitaría desarrollar más esa afirmación para que sea estrictamente. El gobierno de la Cuarta Transformación es ineficaz porque las decisiones que se toman desde la presidencia perjudican a los intereses de varios sectores sociales, como el sector obrero, el sector vecino, qué sé yo. Podemos formular mejor una hipótesis. Y lo que es, estoy leyendo que el presidente leyó un cuento de los niños. Ay, bueno, este señor, se le preocupa más eso que gobernar. Estamos en eso, ¿no? Puedo yo crear una hipótesis de esas y lanzarla. Pero ahora tengo que fundamentar esa hipótesis, fundamentar esa afirmación. Yo no puedo decir que el gobierno de López Obrador o de transformación es ineficaz
Si nada más me fundamento en lo que creo, en lo que percibo, en algo meramente subjetivo, tiene un valor. O sea, ustedes saben como periodistas que hay un género de opinión, y la opinión cuenta, la opinión vale, la opinión también tiene un peso, realidad social y también es un valor, ¿no? Entonces, la opinión es mala en sí, o per se, o negativa, o nada, ¿no? La opinión vale y tiene un peso y tiene un valor, ¿no? Entonces hay que valorar la opinión. Pero la opinión no basta, la opinión se queda corta. Necesitamos fundamentar nuestros dichos, fundamentar, sustentar, cimentar, justificar nuestras afirmaciones, nuestras tesis. Por eso se llama tesis, porque es una afirmación. Yo estoy afirmando algo y ahora tengo que demostrar que eso que afirmo realmente es verdad, es cierto, tiene una fundamentación tanto en la teoría como en la realidad empírica. Entonces eso es la fundamentación teórica, ese es un apartado importante de la tesis, la tienen que poner, nos dice Rojas Soriano, pero en general pues todos los autores tienen que coincidir. Insisto, le cambian de nombre, marco teórico, fundamentación teórica, algunos incluso a mí me pidieron, por ejemplo en mi tesis, hacer un apartado de estado de la cuestión, luego el marco teórico y otro de problematización, así le llamamos a ese capítulo, problematización del tema. ¿Qué quiere decir? Problematizar el tema que yo iba a investigar, que es la transferencia de conocimiento y tecnología de las universidades públicas estatales a la sociedad, a los diversos sectores sociales, al empresariado, a las instituciones gubernamentales, a las organizaciones civiles, a las comunidades, etc. Entonces, hice un capítulo de problematización, hice un capítulo de marco teórico y otro de estado de la cuestión. Bueno, depende de cada universidad. Y nosotros lo manejamos como fundamentación teórica, y ahí viene un poquito del análisis del estado de la cuestión, cómo se encuentra el tema, qué se ha escrito al respecto, qué autores han dicho qué sobre el tema, y qué investigaciones científicas se han hecho, o reflexiones también incluso filosóficas, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental, es la primera parte, les digo, hay quienes lo suman al mismo tiempo con el problema. Y luego ya viene la parte de los objetivos de la investigación. Bueno, yo llegué el diseño, cómo debe ser, en qué orden, ¿no? La función, el problema, luego viene el objetivo general, si se quieren los objetivos específicos, pero también es importante el objeto de estudio, el campo de acción, y obviamente elegir a considerar para tratar de resolver una salida analítica, ¿qué quiere decir? Si vamos a elegir la salida de la hipótesis, que es la salida sintética, o la salida de las ideas a defender o preguntas científicas, que es la salida analítica científico. Si es la salida analítica, entonces tenemos que elegir o ideas a defender. Realmente hemos trabajado con preguntas científicas, ¿ok? Y entonces ese sería esas partes fundamentales para redactar nuestro de tesis, el informe final. Por ahí, vamos, en la lista de Rojas también tenemos hipótesis formuladas. Bueno, en este caso, acuérdense lo que ya habíamos discutido anteriormente, en las investigaciones cualitativas, eso nos lo ha mencionado también el doctor Balmaceda, total no tesis, o hay hipótesis en general, ¿no? Lo que se maneja como solución para tratar de resolver el problema es la pregunta científica o la idea de defender, que no es lo mismo que la hipótesis. ¿Por qué? Porque eso tiene una explicación desde cómo se construye el conocimiento en la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa no nos interesa tanto la explicación causal, ¿no? Como se entiende, por ejemplo, en las ciencias naturales, ¿no? En la física, en la química, en la biología y en la sociología en cuanto a la investigación cuantitativa, lo que Comte llamó la física social. No encontrar la causa y efecto de las cosas, la relación causal entre variables, no es tanto el objetivo. Lo que se quiere es rescatar las motivaciones, percepción,
la interpretación de la realidad de los individuos, de los entendidos como actores sociales. Y ahí nos vamos más a la perspectiva weberiana, el análisis de la acción social, de la subjetividad, de la forma en que interpretan los fenómenos los individuos, y ahí también nos vamos un poco a la fenomenología, ¿no? Entonces, eso es lo que importa. El centro de la investigación cualitativa es más el sujeto, el individuo, que el fenómeno como tal, y encontrar la relación causa-efecto. Weber decía que, bueno, de alguna manera encontrar la razón de cómo, por qué actúa el individuo de X o Y manera en sociedad, pues es una forma de buscar la causa o las motivaciones de su acción, ¿no? Pero bueno, entonces aquí como la importancia no es tanto encontrar la relación causa-efecto, por eso no se usa la hipótesis, porque la hipótesis establece esa relación causa-efecto. Y la hipótesis se utiliza principalmente en la investigación cuantitativa. Que en México se empecinen en que la investigación cualitativa lleve hipótesis, bueno, pues eso ya es problema de algunos autores mexicanos, pero a nivel mundial lo que se ha establecido normalmente es que en la investigación cualitativa no lleva hipótesis, más bien son preguntas científicas o en su defecto ideas a defender. Luego la otra parte que menciona, bueno, pues ya el diseño metodológico. Entonces ya hicimos nuestro diseño teórico con su fundamentación teórica, la del problema, objetivos específicos, objeto de estudio y la salida, ya sea sintética o analítica del problema a través de hipótesis, ideas a defender o preguntas científicas. Y entonces sí viene el diseño metodológico. Y aquí dice la metodología, o sea, algunos también le llaman metodología. Título metodológico también. Y ahí pues se menciona, dice Rojas Soriano, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, cómo se hizo el análisis y procesamiento de los datos, etc. Nosotros en la universidad pues tenemos un modelo también a seguir del diseño metodológico. En primer lugar mencionamos el paradigma de investigación, si es un paradigma cuantitativo o cualitativo, los tipos de investigación, si va a ser una investigación cualitativa, a lo mejor va a ser etnográfica, va a ser fenomenológica, va a ser estudio de caso, va a ser investigación, acción participativa, etcétera. O si es una investigación cuantitativa, a lo mejor va a ser un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo o correlacional. Ya les había explicado incluso desde el semestre pasado pues, cuáles son las características de cada uno de esos estudios. Luego tenemos en el diseño metodológico los métodos que se van a utilizar, métodos teóricos y métodos empíricos, el método analítico sintético, el método deductivo inductivo, el método histórico-lógico, el método de análisis de documentos, etcétera, ¿no? Y obviamente la entrevista, la encuesta, la observación, son los métodos que se van a utilizar. La otra parte, y obviamente dentro de ellos las técnicas de recolección de datos, guía de entrevista, cuestionario de encuesta, guía de observación, etcétera. Y después vendría pues lo que es la decisión muestral. ¿Qué tipo de muestra vamos a utilizar? Si es una muestra representativa, aleatoria, simple, o si va a ser una muestra intencional por criterios, dependiendo si nuestro paradigma es cuantitativo o cualitativo. Y aquí también tiene que ver mucho la filosofía de cada investigación. Si mi objetivo es explicar causa-efecto de los fenómenos, pues tengo que investigar cómo se comporta el fenómeno en una colectividad grande y por lo tanto necesito formular o diseñar una muestra representativa aleatoria. Y si que yo al azar y de manera aleatoria escoja a los miembros de una población para que formen parte de la muestra y sea representativa. Y la muestra intencional por criterios, pues no necesariamente lo importante es el tamaño de la muestra, sino la calidad de la información que proporcionan los sujetos de estudio o los informantes. Entonces, depende de la filosofía de cada investigación, de lo que queremos lograr, si es explicar causa-efecto de las cosas o entender más bien los significados de los individuos, ¿no? Y también vamos a decidir la población, qué tipo de población, cuáles son sus características, a la población que vamos a estudiar. Y en este caso, ya me cansé un poco. Y en este caso, pues también además de la muestra y de la población, pues saber muy bien qué instrumentos vamos a utilizar para poder recabar la información con esa muestra. Luego también vamos a anotar ahí en el diseño metodológico pues los aportes científicos de la investigación,
el aporte empírico, metodológico, el aporte teórico, cuál es la novedad científica y incluso se podría agregar las cuestiones éticas de la investigación y otra parte que serían los problemas epistemológicos o las limitaciones metodológicas de nuestra investigación, ¿no? Porque también hay que ser sinceros, hay que decir, bueno, esta investigación tendrá este alcance y hasta ahí, o sea, no resuelve todas las cosas, pero digamos aportará hasta cierto punto. Para futuras investigaciones abierto para poder, no sé si se aplicaron en entrevistas, a lo mejor en una futura investigación se hace una investigación, se aplican encuestas, etcétera. Entonces esa parte también la menciona Rojas Soriano. Luego el análisis y la interpretación de los resultados. Ya que tengo mi diseño teórico y mi diseño metodológico, ya que tengo mis instrumentos, voy a campo, los aplico, recabo la información y entonces sí ya proceso los datos y los empiezo a analizar y a interpretar. Y entonces ya hago el análisis, ya hago mi análisis, mi capítulo de análisis, y si es una investigación cualitativa, pues ya saben cómo se va haciendo, ya les expliqué cómo se hace el procesamiento de datos, se hace la entrevista, por ejemplo, si hacen entrevistas, las hacen de manera sistemática y como lo recomiendan los autores, si es entrevista estructurada o semiestructurada, dependiendo de qué tipo de entrevista sea, si es grupal, si es individual, etcétera. Y ya que tengan los resultados de su entrevista, lo que hacen es procesar los datos. ¿Cómo se hace? Primero trato de escuchar fielmente lo que me dijeron los informantes en las grabaciones, lo vacío fielmente todo lo que me dijeron mis informantes y clasificando a través de categorías y subcategorías lo que me van diciendo esos informantes. Si es una entrevista en profundidad, puede ser que sean de 3 a 5 sesiones y que las cuartillas que se redacten de ese vaciamiento, vamos a decirlo, de los datos, pues a lo mejor son 5 o 6 cuartillas, o hasta 30 cuartillas, perdón, 5 o 6 cuartillas, 30, 40 cuartillas, ¿no? Porque eso demuestra que la investigación cualitativa pues parece sencilla, pero no lo es, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y pues ese sería el capítulo de análisis de los datos, de interpretación, y ya que se hace eso, pues dentro de ello también los problemas se identifican y se jerarquizan, y pues tiene que ver con esto de la categorización de los temas, ¿no? Finalmente, el capítulo de conclusiones, bueno, es un apartado de conclusiones o reflexiones finales, y en nuestras investigaciones, como son prácticas, son aplicadas, pues se tiene que crear un capítulo donde expliquemos la estrategia, la alternativa, el sistema de acciones, la metodología, el modelo que vamos a proponer para resolver el problema científico. Y finalmente propone Rojas Soriano, parece interesante, e incluso mi director de tesis a mí me lo recomendó, un capítulo donde se analicen las dificultades metodológicas y sociales que se enfrentan durante la investigación. Yo hice un pequeño capítulo sobre ello. Y realmente que sirve mucho porque incluso uno se da cuenta de cuánto uno avanzó a lo largo de su proceso de formación como investigador. Obviamente yo en el nivel de posgrado, y pues sí te das cuenta, ¿no? Hay 6 años ya de maestría, de doctorado, pues sí, ¿no? ¿Cómo llega uno en pañales y ya después sale uno ya más maduro, más preparado? Y pues sí, dices, ay, qué dolor, fue un camino doloroso, espinoso, pero finalmente aquí estamos. Y vamos reconociendo nuestras limitaciones como investigadores, no somos perfectos ni acabados, seguimos aprendiendo todos los días. Yo, por ejemplo, le agradezco mucho al doctor Balmaceda, que él me ha seguido formando, o sea, me formó mi director, me formaron otros durante el posgrado, pero ahora me sigue formando el doctor Balmaceda y se lo agradezco eternamente, ¿no? Entonces, al doctor Omar y al doctor Balmaceda, mis dos pilares en cuanto a la formación científica. Entonces, y bueno, en tercer lugar a la organización, porque también ellos me dan mi fundamentación teórica y filosófica para tener una mentalidad más racional, más científica. Entonces, hay 3 actores aquí a los cuales les debo mi formación: doctor Omar García Ponce de León, el doctor Jorge Balmaceda y la organización antorchista, ¿no? Entonces les agradezco a todos por esa formación, y pues en ese capítulo pues se reflexiona sobre ello, ¿no? Durante el camino yo fui teniendo estas dificultades, pasaron estas cosas, pero fui superando estas dificultades de tal forma, y insisto, uno se va dando cuenta de su madurez epistemológica como científico, ¿no? Cómo va uno construyendo el conocimiento y cómo va uno madurando para lograr
formarse como investigador. Yo creo que ese capítulo estaría bien que se pudiera crear, a lo mejor pequeño, un capítulo de 3-4 cuartillas, un apartadillo ahí, incluso dentro del diseño metodológico puede ser, no sé, o al final en las reflexiones. Podemos ser creativos aquí, ¿no? Pero sí sería interesante que hicieran esa reflexión metodológica. Finalmente los anexos, la bibliografía, pues eso es elemental. Los anexos, pues ahí va el cuestionario de encuesta, la guía de entrevista, la guía de observación, todo lo necesario, en algunas investigaciones fotografías, ¿no? Si es posible, si se permitió tomar fotografías, y no solamente eso, sino si se presta la investigación para ello. Por ejemplo, si es una investigación donde se utiliza el método de historia de vida, pues obviamente sí es factible, ¿no? O la biografía, el estudio biográfico. Y también podría venir ahí una carta de consentimiento informado para saber que realmente les pedimos permiso a los informantes para que nos dieran su información, y que obviamente es un consentimiento informado para que también eso nos evite una cuestión, una falta a la ética profesional posteriormente. La bibliografía, que bueno, se puede diseñar a partir de diferentes modelos. Está el modelo Harvard, el modelo de Yale y el modelo de APA. Regularmente nosotros usamos APA, ¿no? Esa es la norma que usamos para citar y referenciar las obras bibliográficas o la bibliografía. Y principalmente eso, para poder hacer el trabajo final. También aquí nos dice el propósito del trabajo final o del informe final de tesis. Nos dice aquí Rojas Soriano: dar respuesta a los objetivos, a las preguntas científicas en el caso de la investigación cualitativa, ¿no? Hacer un diagnóstico del problema y ofrecer una solución, ¿verdad? Obviamente, elementos de juicios para futuras investigaciones, para crear políticas públicas, para crear estrategias operativas, pues obviamente eso es lo que queremos hacer en el CUD. Fundamentar o probar hipótesis, por supuesto, dependiendo si es investigación quali o quanti. Establecer los alcances de los resultados desde un punto de vista teórico. Pues si es investigación cualitativa, la investigación es muy limitada, va a servir para ese caso concreto que vamos a analizar, pero incluso podría en parte replicarse en otros contextos, pero limitadamente. Una investigación cuantitativa sí es más amplia, la teoría resultante sí podría explicar un fenómeno de manera más amplia, ¿no? También ofrecer lineamientos teórico-metodológicos suficientes para comprobar la validez de los resultados, y finalmente abrir el camino para nuevas investigaciones. Y que la ciencia siga su camino de desarrollo y evolución, no como la burguesía lo ha creído, sino más bien como lo presenta Thomas Kuhn en su libro de las revoluciones científicas, que más bien la ciencia ha avanzado dialécticamente a través de la ruptura de paradigmas, de la cuestión de la lucha entre la tesis, la antítesis y el surgimiento de una síntesis, ¿no? No tanto como la acumulación lineal de los conocimientos. Entonces, pues esto sería todo por hoy. Espero que les haya servido esta pequeña clase. Y si tienen dudas, pues háganmelo saber. Yo se las puedo despejar sin ningún problema. Y acuérdense, también una cosa importante para el informe final de tesis: hay que mejorar mucho nuestra redacción. Hay que escribir, eso es una regla de oro, me lo decía mi director de tesis: no escriban para ustedes, escriban para los que les van a leer el informe. Porque muchas veces escribimos como expertos en periodismo, pero se nos olvida que hay expertos que no son periodistas dentro de nuestro comité de tesis. Entonces hay que tratar de escribir de una manera así, un lenguaje científico. Ya les dije desde el principio del séptimo semestre que el lenguaje científico, nos dice Pierre Bourdieu, que es importante dentro de la construcción del conocimiento científico, pero también hay que tener un lenguaje inclusivo y menos tan especializado, porque otras personas que nos van a leer no nos van a entender, no todos son periodistas, ¿no? Entonces, o comunicólogos, entonces sí hay que tener cuidado con eso. Y redactar de una manera amena, agradable. Yo les recomiendo mucho que lean a un sociólogo que ha dado clases en el Colegio de México, Manuel Gilantón, experto en sociología de la universidad o de las universidades, de estudios de la educación superior. Ha sido miembro de la ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades, Instituciones de Educación Superior. Revísenlo, él escribe de una manera muy amena y que rompe el paradigma del lenguaje común y científico dentro del ámbito académico. Entonces, él usa metáforas, o sea, tiene una manera interesante de escribir. Te gusta lo que él dice. Entonces,
pues adelante, búsquenlo también en YouTube, creo que por ahí luego lo invitan en Milenio, canal de Milenio de Noticias, y hace buenas aportaciones. Bueno, pues sería todo, jóvenes. Espero que si tienen dudas, pues me pregunten, y pues échenle muchas ganas, no se desesperen. Pronto espero volvamos a la normalidad, a nuestra vida cotidiana, y que pues podamos volver a las clases presenciales, ¿sí? No sufran tanto esto de la plataforma. Bueno,